Ageo capítulo 2. Es muy interesante cómo los viejitos desaniman a los más jóvenes a que ya no trabajen, porque ellos dicen, el templo antiguo era mejor que este que ustedes están haciendo. No solo eso, habían pasado para que pudiera Zorobabel comenzar la reconstrucción del templo, ponen los cimientos y dejan de trabajar nada más durante 15 años. Por eso viene el exhorto de Dios por medio del profeta Ageo, para decirles pónganse a trabajar. No solo eso, nota lo que dice el versículo 4 del capítulo 2. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel. ¿Recuerdas quién era Zorobabel? Parece esto Rosario de un muerto. No me les falta pasar las bolitas. ¿Recuerdas quién era Zorobabel? Sí, hermano. Gobernador de Judá. Entonces nota el exhorto directo a quien va de parte de Dios, versículo 4. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate, tú también, José, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor, y ponte a trabajar, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor. Nota lo que dice el versículo 5. Conforme a la promesa que os hice cuando saliste de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros. No temas, no temas. Es bien interesante ver lo que dice el versículo 5 en cuanto a que el Espíritu de Dios permanece con ellos o está en medio de ellos. En el idioma hebreo, esta frase significa que Dios está parado en medio de ellos. Este es el énfasis que tiene el texto. Dios está allí. Pero nota que es muy, muy hermoso la forma en la que Dios les está hablando. Es muy hermoso. En ocasiones, no sé si has visto a veces, hermano, las librerías cristianas venden cuadros. Si los has visto con pensamientos, ¿no? Y hay un cuadro en donde se ven unas huellas, unos pares de guaraches, siguen las huellas y luego nada más un par de guaraches. Y dice, Señor, ¿no dijiste que ibas a estar todo el tiempo conmigo? Y responde, estoy contigo, nada más que ves solamente dos, porque te llevo cargando. Es algo parecido. A veces sentimos que ya no podemos, a veces sentimos que ya no quiero. Y nota qué es lo que hace Dios. Nota qué es lo que hace. Conforme a la promesa que os hice. ¿Cuál fue la promesa que les hizo? ¿En dónde estaban? ¿Por qué estaban? Nota. Cuando salisteis de Egipto. Qué interesante entonces. Una, sigue ahí parando él en medio del pueblo. Dos, ¿te acuerdas desde cuando vienes caminando y ya no ves las dos huellas, ya no ves las cuatro, ves dos porque te traigo en mis brazos? Desde que saliste de Egipto. Por eso este último canto que yo les decía hace un momento apela mucho a eso, hermano. ¿A dónde vamos? ¿Qué pretendemos? ¿Qué estamos viendo? Esto es muy interesante. Para poder entender esto con una poquita de mayor puntualidad, quiero pedirles, mis queridos hermanos, que inclinen su rostro y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos a ti y solo a ti todo honor, gloria, honra y alabanza. Queremos suplicarte en el nombre de Cristo que nos ayudes a poder comprender
esta tu palabra, Señor, no solo eso. Habla a nuestro corazón, Dios, a nuestra mente. Y que nunca, Señor, nunca dejemos de ver a Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Que no nos distraigamos con nada. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a entender este hermoso pasaje para que seamos edificados y podamos glorificarlo con un entendimiento más claro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Es muy interesante entonces. Nota versículo 5 otra vez. Mi espíritu permanece en medio de vosotros. No temas, no tengas miedo. Ahora nota lo que dice el versículo 6. Porque así dice el Señor de los ejércitos. Esta frase, Señor o Dios de los ejércitos, significa el que comanda todos los ejércitos. El jefe de los ejércitos, no de uno, de todos. Dice una vez más: dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra firme. Nota qué es lo que va a hacer. ¿Y esto por qué me puede dar a mí ánimo? ¿En qué forma esto me da ánimo? Si va a haber una catástrofe, dice aquí, escucha 7, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice Jehová de los ejércitos, o dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara ¿quién? El Señor o Jehová de los ejércitos. ¿Quién habla entonces en este texto? Jehová de los ejércitos. Digo, no es tan complicado. Un método que hace muchos años aprendí es que una de las palabras repetidas son una de las palabras claves. Y luego me dijeron, no es cierto, Fer, es la palabra que le quitas al texto y el texto pierde todo sentido. Esa es una palabra clave. Pero importante, sí, la que está repetida. ¿Quién habla entonces? Jehová de los ejércitos. ¿A quién le habla? A su pueblo. A su pueblo. No quiero entrar, es bien emocionante para mí poder enseñar esto, pero no me quiero adelantar a la aplicación. Quiero explicar el texto y luego darle la aplicación para que todos de aquí salgamos, como menos esa es mi intención y mi oración, es que todos salgamos animados, hermano. A veces no me sale, pero la intención es esa. Lo aclaro porque estuvo otra vez, ya me dio otro palazo. No. Quiero animarte en esta mañana todavía, siendo las 11:18, habré comenzado hace unos 5 minutos tal vez. Dice así entonces: y haré temblar. Hacer temblar a los cuerpos celestes y las naciones es mucho más que una pura remoción histórica de reinos y de establecimientos de otros, tal como ocurrió con la derrota de Persia por parte de Grecia allá en Daniel en el capítulo 7. Más bien, el contexto alude a un cataclismo universal descrito en Apocalipsis capítulos 6 al capítulo 19. Tuve que ir a estudiar Apocalipsis, hermano, y me encontré cosas muy interesantes que Juan, siendo uno de los apóstoles, escribe con tanta claridad que parece que estoy leyendo una predicación bien bosquejada ahí en Apocalipsis, porque Juan dice por qué la escribe, para qué la escribe y a quién se la escribe esa carta. Entonces ahí está bosquejado, y a partir del capítulo 6 encontramos todo este cataclismo que va a haber en los postreros tiempos, y que seguramente una parte es muy probable que ya la estemos viviendo.
pero también vemos que este texto de Ageo está apuntando más hacia el establecimiento del reinado eterno de Dios y el Señor Jesucristo. Allá apunta no solamente al establecimiento o a la terminación de la construcción del templo, apunta mucho más allá. Nota, dice, y vendrán los tesoros deseados de las naciones. Es muy interesante, cuando llego a hacer la comparación de versiones de estos textos ya traducidos, me doy cuenta que difieren. Las dos Biblias que comúnmente usamos aquí, la Biblia de las Américas y la Reina Valera, difieren en este punto. ¿Cómo supe esto? Pues solamente cuando fui a traducir el texto, hago mi comparación de versiones y me doy cuenta que, me habré equivocado, y a revisar, y me doy cuenta que cada una de las versiones tiene una posición en cuanto a la interpretación del texto. Y me fui a dar de topes, y me fui a orar, y más topes y más oración para poder entender qué era lo que yo tenía que explicar a la congregación. Y es esto. En el hebreo, esta frase, y vendrán los tesoros deseados de las naciones, tiene en el hebreo un sujeto en singular y un verbo en plural. Ahorita te lo explico. Yo sé que dices, yo ni hebreo sé, y esto está en castellano, no en hebreo. No te preocupes, allá voy. Podría ser traducido literal: lo que es deseado por las naciones vendrá. La frase se puede tomar de varias maneras. Con eso me encontré. Podemos tratar de tomar el sentido del texto como está, o cambiar el hebreo para hacerlo todo singular o todo plural. Ponme por favor, ¿cuál tenemos aquí? Las Américas. Noten, por favor, noten lo que dice, porque de esto necesitamos entender esto para que yo les pueda seguir explicando lo que dice el texto. Quiero que notes. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Allí, antes de que cambies, ¿qué entendemos allí? Sin más ni más, yo puedo pensar que van a llegar tesoros de todas partes a este lugar donde se está edificando, y la gloria de Dios va a estar allí. Eso es lo que yo puedo entender sin irme a estudiar el texto. Pero el texto no dice eso, hermano. Ponme la Reina Valera, por favor. Y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Dónde cambió? Cambia en un singular y en un plural. ¿Te diste cuenta conforme a lo que te expliqué? Y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Te das cuenta? Esto no lo notas a bote pronto, hermano. Hasta cuando te vientas un clavado, sientes que te ahogas, tienes que salir a respirar y volver a hundirte, porque está muy complicado esto. Nota: y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Para que yo pueda entender esto así a bote pronto, una interpretación es la primera que les dije. Tiene varias interpretaciones este texto. Ahorita les voy a explicar otra, y les voy a explicar otra, y les voy a decir cuál es mi posición. Si ustedes quieren tener otra, ustedes hagan su investigación. Yo voy a decir la mía. ¿Me explico? ¿Ya te diste cuenta cómo las dos Biblias un poco más populares dicen diferente? Pero si yo busco la nueva versión internacional, otra que comúnmente se usa, va a tener una posición en cuanto a estas dos. Pero si yo me voy a la Biblia Jerusalén, o a la Vulgata Latina, o a la Peshitta, y me voy a terminar medio loco si no he hecho la traducción del texto, porque cada una tiene una posición. Entonces voy a explicar el texto, hermano.
Ya te diste cuenta lo difícil que hay un problema. Ya te diste cuenta. Bueno, ahora te lo voy a explicar, o cuando menos voy a tratar de explicártelo. Antes de que yo pueda explicarte este texto, podemos darnos cuenta de que en Daniel hay un uso similar del singular y del plural. Hay algo muy parecido a esto allá con Daniel, en el libro de Daniel, cuando está hablando acerca de la profecía del liderazgo escogido por Dios. El Hijo del Hombre recibe el reino. Es de lo que se trata este asunto. Y dice Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14, dice: seguí mirando a las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reinos, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esto es lo que dice el texto. Hay una complejidad también en el uso de los plurales y de los singulares. Después de los santos que reciben el reino, y el texto cambia bruscamente a ellos, cambia de ellos a él. Por tanto, quizá nosotros queremos tratar de mantener la naturaleza singular y plural de esta frase. Esto se ha logrado a cierto grado por la Reina Valera 1960, que es la que ustedes usan. Pues tiene ahí palomitas, sí, es una buena traducción. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Esto dice la Reina Valera, ¿cierto? Nota que las Américas lo hacen más difícil. Y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Esto cómo lo logras saber? Aunque esto más que predicación parece una clase, esto lo logras saber solamente cuando ya estudiaste el texto, hermano. Solamente, de otra forma te pasa de noche y no te das cuenta. Algunos traductores, incluyendo nada más y nada menos que a Martín Lutero, han sugerido la Vulgata Latina del siglo V después de Cristo, haciendo singular toda la frase: el deseado de las naciones vendrá. Ahí es más específica. Esto nos permitirá ver una referencia al Mesías. Aquí ya está un poco más claro, que se ajusta con el contexto. ¿Por qué con el contexto? Cuando yo veo Ageo capítulo 2, versículo 23, dice: en aquel día declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré con anillo sobre ello, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Está apuntando entonces más hacia el Mesías que a que el templo que estaban reedificando haya tenido toda esa gloria de la que estaban hablando, porque este templo nunca la tuvo. De hecho, tomé un cuadro de la Biblia de MacArthur, y ahí MacArthur lo que nos ayuda mucho es a poder entender esto, porque MacArthur, por favor, mi hermano, porque MacArthur nos pone cada uno de los templos y cómo, ¿le falta un cachito? Ok. Si tú te das cuenta, el tabernáculo, que era el templo móvil, ahí está la fecha en el año, la descripción y las referencias bíblicas que tenemos para esto. Está el templo de Salomón, que ha sido el más majestuoso
De este templo de Salomón ya no queda nada más que unos muros, que es lo que hoy se conoce como el muro de los lamentos. Nada más, es lo único que queda de ese templo. Luego tenemos el templo de Zorobabel, en el año 516 al 161 a.C., profanado por Antíoco Epifanes. Tenemos el tiempo de Herodes, que es en el año 19 al 70. ¿Cuándo fue destruido este templo de Herodes? En el año 70. Y de ahí para acá no hay templo. En ese lugar del templo, ¿qué hay, hermano? La mezquita de Omar. Para que entonces puedan pasar muchas cosas, tiene que ser, algunos piensan que ya están por ahí los muros preconstruidos, para que en el momento en el que, no sé cómo le van a hacer para quitar la mezquita, porque es un lugar muy sagrado para ellos, tiene que ser quitado y tiene que ser restablecido el templo. Pero aún Dios no está hablando de un templo físico, no está hablando de eso. Esto nada más se los mostré para tener una ilustración mejor, no para otra cosa, tomado de la Biblia del pastor John MacArthur. Gracias, regresamos a los textos, mi hermano, gracias. Con esto en mente, Dios no está hablando entonces de una construcción futura como tal, sino más bien está hablando del establecimiento del reino eterno del Mesías. Es por esto estos cantos introductorios a la predicación. Entonces, hay problemas en hacer singular el hebreo y es más fácil cambiar el hebreo para que todo sea un plural. O algunos opinan cuando dice y vendrán los tesoros de las naciones. Aquí se puede caer en un error, que es lo primero que yo les estaba explicando. Esto podría referirse específicamente a la intención de Dios de incluir a todas las naciones del mundo en su plan de redención. Esto no concuerda mucho, hermano. No concuerda mucho. Aunque haya algunos textos que puedan apoyar esta posición, no concuerda mucho. Recuerda que nosotros tenemos una forma de predicación. ¿Qué es la predicación? Expositiva. Esta predicación expositiva tiene dos puntos importantes. Uno, explicar el texto original y aplicarlo a la audiencia contemporánea. Pero la predicación expositiva es contextual, gramatical, literal y ¿cuál otra? Histórica. O sea que tenemos que ir a ver todo esto para saber dónde estamos parados, ¿cierto? Por esto es que yo soy del pensar según el contexto de lo que me está hablando el texto. Yo creo que apunta más a un reino eterno del Mesías, y me da gusto que cuando yo hago esta conclusión llego con el pastor MacArthur y algunos otros comentaristas y afirman la misma posición, y eso me da gusto, hermano, porque luego no estoy tan zafado, concuerdo con algunos grandes predicadores. Pero también esta traducción lo hace la Septuaginta. La Septuaginta, recuerda que es la traducción del hebreo al griego por 70 personas que sabían perfectamente lo que estaban haciendo, 70 escribas o amanuenses. Esto es lo que hacían. Entonces, es importante que nosotros podamos ver esto con mucha claridad. Yo me quedo entonces con la primera de estas posiciones, pues a mi parecer se ajusta más al texto y al contexto. Esa es mi posición. ¿Cómo podemos apuntalar esto? Voy a dar algunos textos, poquitos, hay muchos,
voy a dar un texto del Nuevo Testamento que me va a ayudar a comprender un poco mejor esto. Hebreos capítulo 12, versículo del 26 en adelante. Hebreos capítulo 12, del 26 en adelante. ¿Ya lo tienen? ¿No? Hebreos capítulo 12, versículos del 26 en adelante. Me dicen cuando ya, hermanos, dicen un amén. Amén. Muy bien, dice: su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas móviles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, notas cómo el Nuevo Testamento me lo explica con más claridad. Demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El capítulo de Hebreos, capítulo 12, está hablándonos específicamente acerca de una disciplina. Pero estos textos que yo les acabo de mencionar están haciendo énfasis en un reino inconmovible, un reino que no se estremece por nada, y no es en el que vivimos hoy. ¿Ok? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo te sientes al saber que en la República Mexicana, o sea, en nuestro país, van más de 29 muertos que estuvieron postulados para una candidatura? ¿Cómo te sientes al escuchar cada día una noticia de esos? Ya mataron a tal candidato, ya secuestraron a este y ya lo encontraron muerto. ¿Cómo te sientes con eso? ¿No te sientes que te estremeces y dices, bueno, ahora ya ni estos se libran? Antes nada más era acá nosotros, los simples mortales. Aquellos también eran mortales, pero eran los que dirigían, entre comillas, la seguridad. Ahora son los que dirigen la inseguridad. ¿Cómo se sienten las personas al escuchar todo esto? ¿Cómo se sienten al saber que vivimos en uno de los estados más complicados de toda la República Mexicana? Vivimos en el estado con mayor índice de feminicidios, en donde matan a las mujeres por la simple y sencilla razón de ser mujeres. ¿Cómo te sientes con esto? No estoy pretendiendo infundirte miedo, estoy pretendiendo que veas al futuro, porque si a alguien de aquí nos llega a pasar algo, ¿tú crees que a Dios se le está escapando de las manos? De ninguna manera. Por cual, aunque a nosotros los ministros, por decreto de la Secretaría de Gobernación, nos es prohibido hablar de política desde el púlpito, por supuesto no lo voy a hacer, pero ¿cuál de los tres más fuertes postulados o candidatos es el mejor? Yo no lo sé, hermano, y no estoy preocupado por eso. Yo quiero que tú no estés preocupado por eso. Yo quiero que tú confíes en la absoluta soberanía de Dios y también logres ver al futuro, porque no va a quedar en la presidencia nadie que Dios no quiera que quede, porque es Dios quien quita y pone reyes.
aunque los medios de comunicación nos hagan responsables a nosotros, los ciudadanos, de quién está allí. Es Dios quien quita y pone. Tú y yo tenemos toda la responsabilidad de ir y ejercer nuestro voto. Eso es algo que marca la ley y tú y yo estamos para cumplirla, no para violarla. Tú y yo no podemos andar inclinados y haciendo alboroto porque pasen cosas en nuestro país. ¿Entendemos la soberanía de Dios? Eso es lo que quiero. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros debemos de tener puestos los ojos ¿en quién? En Jesucristo. ¿Qué hace el Señor Jesús? ¿Qué hace el Señor Jesús? Autor y consumador de la fe. Por esta razón es que yo no debo de quitar mi mirada del Señor Jesús. En el momento en el que yo la quito, yo dejo de ver a Dios. Dejo de tener fe. Me hundo en mis preocupaciones, en mi ansiedad. ¿Y a dónde voy a dar? A hacer lo que no debo de hacer. Es por esta razón que tú y yo debemos de estar muy prestos a lo que dice nuestro Señor, mi querido hermano. Muy prestos a esto. Por eso, nosotros debemos de estar bien apuntalados en lo que la Escritura nos enseña. Nosotros debemos de estar poniendo los ojos en Jesús, porque Él es un Mesías libertador que todas las naciones anhelan. Ahora, ¿por qué todas las naciones lo anhelan? Porque hay algo que escribe el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, donde dice que en la promesa que Dios le hace a Abraham, en esa promesa serán benditas todas las naciones de la tierra. Al ser en Él todas las naciones benditas, no porque todas las naciones alcancen salvación, sino porque el cuerpo de Cristo universal está compuesto por todas las naciones, en el sentido que hay cristianos mexicanos, hay cristianos guatemaltecos, hay cristianos argentinos, europeos, franceses, alemanes, italianos. ¿Me explicó? Por eso lo anhelamos. ¿Qué es lo que tú más anhelas con tanta vehemencia? ¿Qué es lo que más quieres con tanto anhelo? Ay, yo ya quiero que venga mi Señor. Sí, yo ya me urge, hermano. Ay, me urge. ¿Por qué? Pues claro. Porque decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo. Pues lo que no quiero, eso hago. Por eso anhelo a Cristo. Para que ya me quite esta miseria que traigo. Por más ganas que me veas. Hermano, tenemos que entender todas estas partes. Nota lo que dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 2, versículo 32. Lucas, ahorita regresamos a nuestro texto, hermano. Lucas, capítulo 2, versículo 32. Dice: ¿ya lo tienes? ¿Qué dice, hermano? ¿Y eso no tiene alguna coherencia así como que no se habrá equivocado, pastor? No, hermano, porque si yo regreso al texto, está hablando de la gloria, ¿cierto? Regreso a Geo. Dice: y haré temblar a todas las naciones, vendrán entonces los tesoros o el deseado de todas las naciones, y llenaré la gloria de esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Con esto en mente,
luz de revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. La gloria de Dios. ¿Cómo se manifestaba la gloria de Dios en el Antiguo Testamento? En el tabernáculo. La nube, el Shekinah. Cuando este estaba allí, nadie se le podía acercar. ¿Sabes por qué estaban altas las ventanas del tabernáculo? Para que ningún fisgón grandote quisiera asomarse y estar viendo qué había ahí adentro y quisiera ver a Dios. Por eso estaban en alto, para que nadie las viera. Qué interesante, ¿no? Porque es la gloria de Dios. ¿Qué vio Esteban? ¿Te acuerdas? La gloria de Dios. ¿El Señor Jesús? ¿Qué vio el Señor Jesús? Vio, no, perdónenme, no era el Señor Jesús, era Juan cuando está bautizando al Señor Jesús. Ve que se abren los cielos y ve cosas allí adentro, ¿no es cierto? Y desciende el Espíritu como en forma de paloma, mas no que el Espíritu sea una paloma. Son cosas diferentes. Por esto, hermano, nosotros debemos de estar estudiando y ver a dónde tengo que poner mi vista. Por eso fue titulado Dios anima a su pueblo. ¿Cómo? Nos está mostrando lo futuro, hermano. ¿Cómo sabemos eso? Nota, regresamos a Geo. ¿Cómo sabemos eso? Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Más adelante va a haber otro mensaje de parte de Dios y les dice, no te das cuenta que donde estás como estás porque yo quiero que así estés. Pero aquí también está haciendo referencia a que todas las cosas, la estrechez económica, Dios aseguró a su pueblo que Él es quien posee todas las cosas. Nosotros lo debemos de reconocer. ¿Te acuerdas el texto que yo te citaba la predicación pasada del primer libro de Crónicas? La declaración que hace el rey David. Tuya es, oh Jehová, que la magnificencia, la gloria, la victoria y el poder y el honor. Todo le pertenece a Dios. Esto es lo que está diciendo aquí. Todo es mío. ¿Cuál es tu problema? Dice Dios, confía solamente en mí. Escucha esto. Había una discrepancia entre los viejitos y los más jóvenes, ¿te acuerdas? Ahora nota lo que dice el versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cuál era su orgullo de los viejitos? Pues el templo de Salomón. ¿Cuál era la gloria de los jovenzuelos? Pues el templo que estaban teniendo allí. ¿Y qué les dice Dios? Pues ni este ni aquel, sino hasta allá, vean hacia allá, vean hacia allá, mijos, vean hacia allá. Esto es lo que quiero que veamos. A veces nosotros, dice Pedro en su segunda carta, que nosotros a veces andamos así como haciendo disco. No vemos más allá de nuestras narices. Y Dios quiere que veamos allá. Es lo que está diciendo aquí. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el dueño de los ejércitos. Y en este lugar daré paz. Paz. Esta palabrita que es muy importante para un hebreo. Paz, shalom. No es cualquier palabra. No es cualquier palabra. Significa Dios sea contigo y te prospere. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso poder saber esto!
¿Tenemos algunas palabras de este tipo nosotros en el Nuevo Testamento? Sí, hermano, sí. Pues si no, entonces ¿qué? Somos los más dignos de conmiseración. ¿No es cierto? Yo no espero un templote. Sería padre tener esto, así un templo tipo gabacho, ¿no? Todo alfombrado, donde no haya goteras, donde lleguen temprano. Ah, no, perdón, esa no. Perdón, me equivoqué. ¿Verdad? Si lo tenemos, qué bueno, hermano. Pero la gloria que nos espera es mucho mejor que eso. Puesto los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la primera carta a los tesalonicenses. Y podemos citar la primera carta a los tesalonicenses, podemos citar la primera carta a los corintios, podemos, uy, hermano, vamos con tesalonicenses y luego nos vamos con don Peter. Mi hermano Peter escribe unas palabras hermosas, hermano, hermosas. La primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, nos habla de algo que tú y yo debemos esperar y anhelar muchísimo. Porque eso es, ¿no es cierto? Nota. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ya se nos murieron, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. ¿Tú tienes esperanza? Entonces no te entristezcas por los muertos. Dale gloria a Dios. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos. ¿Cuánto tiempo? Siempre. ¿Cuándo se acaba? Nunca. Hermano, la exégesis no nos deja, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahora, quiero que vayamos a Pedro. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, nos va a hablar de algo muy interesante. Hermano, ¿tú sabes qué posición tiene la iglesia en cuanto a la escatología? Bueno, pregunta, ¿sabes qué es la escatología? No me acuerdo. Muy bien. ¿Quién sí sabe? Es el estudio de los últimos tiempos. ¿Y qué posición tenemos? Ahora estamos viviendo el último periodo. Ok, me refería a la iglesia. ¿Qué posición escatológica tiene? Ya se les acabó el 20, dispensacionalista. ¿Qué significa eso? Que nosotros creemos en el milenio y creemos que vamos a ser arrebatados previa a la tribulación. Eso es lo que creemos. Eso es lo que cree el pastor. Se me quedan viendo así como lo seguiremos teniendo el pastor este o no. Eso es lo que, esa es la posición, hermano. Hermano, no es que yo hablo de las casualidades. De pura casualidad, hermano. ¿Ya leíste la declaración doctrinal de la iglesia? Sí. Leo sí. Los demás no. ¿O sí? Sí. ¿Me puedes decir cuál es la posición escatológica de la iglesia?
Yo lo digo, pastor, ¿para qué me lo pregunta? Hermanos, somos pretribulacionistas. Lean la declaración. ¿Dónde la saco, pastor? www.solagracia.org. Ahí entras al sitio web, lo descargas y te pones a estudiarlo y ya vas a saber. ¿Ok? Muy bien. Pensando en eso, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículos del 1 al 9. Es un texto hermoso. Dice: amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Eso es lo que pretendo también hoy, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y mandamiento del Señor y Salvador, declarado por vuestros apóstoles. O sea, va a apelar a las palabras del Señor. Es a lo que yo apelo hoy, hermano. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días, ¿ok? ¿Cuándo? Los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Ya vivimos en esos tiempos, ya hay burladores de este tipo. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? No que iba a venir, que dijo que iba a regresar. Ya se les tardó 2030 años. Ah, es cierto. ¿Le sigo diciendo ya no? Sí, hermano, porque no da lo que dice. Porque nos está advirtiendo acerca de esto. Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. No ha pasado nada. Eso creen estos, los burladores, los estafadores. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo. Y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. No están considerando el diluvio. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados para su palabra, para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los tiempos. Ya va a hablar de eso. La destrucción de los tiempos. Sepa, el cataclismo. Telos, el fin. Se acabó. Pero amados, no ignoréis esto, dice Pedro. Fíjate lo que te voy a decir. Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Wow. ¿Lo entendieron? ¿Quién sabe? Yo tampoco. Entonces dice hermano, está hablando de los tiempos del Señor, que para lo que tú tomas como tardanzas de ti son muy muy largos, para el Señor no es nada todavía. Está esperando que entre el último de los gentiles, dice el apóstol Pablo en la carta que escribe a los romanos en el capítulo 11. ¿Sí? Nota, el Señor no retarda en cumplir su promesa. El apóstol Pablo habló de una promesa, ¿cierto? Los que confían no se desesperan. Según algunos entiende la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Punto aclaratorio: ¿quiénes son los todos? Todos los designados por Dios para salvación. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán ¿qué? Quemadas. Aquí está lo que está diciendo Pedro. Se va a acabar esto. Habló de temblores y de que todo se va a estremecer, ¿no es cierto? Está hablando de lo que va a pasar. Todo el cataclismo descrito por el apóstol Juan en Apocalipsis capítulos del 6 hasta el 19. Ahí está descrito. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad?
Entonces ya se metió con otra cosa. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos de los cielos, nosotros esperamos nuevos cielos y tierras en las cuales mora la justicia. ¿Qué más quieres? La ciudad de Dios, ¿no es cierto? Está hablando de eso. ¿A dónde vas? ¿Tienes tu mirada puesta en la ciudad de Dios? ¿Tienes tu mirada puesta en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe? ¿Has hecho tuya la promesa de que vas a llegar con el Señor y lo podrás contemplar cara a cara porque creíste? Él te salvó proveyendo a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, martirizado solamente por amor a ti. ¿Lo has creído? ¿Vives conforme a este parámetro? Porque dice, habla de una promesa, pero según su promesa, nosotros, Pedro se incluye, ¿notas? Pedro se incluye. Esperamos cielo y tierra nuevas, en los cuales mora la justicia. No va a haber injusticia, hermano. ¿Hacia dónde vas? Dios anima a su pueblo. Síguele, hijo. Yo estoy contigo. Ay, Señor, ya no quiero, ya no puedo, no me sale nada en todo. Yo estoy contigo, hijo. Mira lo que te está enseñando, lo que hay en un futuro. ¿Vale la pena o no, hermano? ¿Qué más quieres? Es por esta razón que los apóstoles le decían al Señor Jesús: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién más nos da estas palabras? Son palabras del Señor. ¿No esto te anima, hermano? No dices, va, órale. El segundo ramo, va, órale. ¿Con quién me toca, Señor? Pues caminar aquí a mi lado. Oh, Señor, pero a mi lado, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así de sencillo. No es tan complicado. Es complicado entender el texto de Ageo, porque ¿qué dijo? Y cuando veo la otra Biblia y voy y ya me hice bolas, pero cuando estudio el texto y me sumerjo en el texto, entonces me entiendo. Habla de lo que nos toca, de lo que va. Ay, hermano. Un texto más. Un texto. De verdad, hermano, no hay palabras. Por eso mejor recurro a la Biblia. Sí, ahí hay un montón de palabras. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 5, en donde está la misma promesa antes de este cataclismo que vendrá, del cual nos han librado a ti y a mí cuando creímos en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nota, Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás bien cadáver. Crees que estás vivo, pero estás remuerto. Tus obras son frías, no tienen nada, no tienen entusiasmo, vives por vivir, no sirve de nada. Le está diciendo el Señor a esta iglesia de Sardis. Ponte en vela. No es que te hundas en parafina. Eso no es ponte en vela. Ponte en vela es abre los ojos, alerta, alerta. Y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir,
porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Nota cómo apela a de dónde nos sacaron. Bueno, aquí en la iglesia de Sardis, de dónde estaba y qué era lo que estaba haciendo. Acuérdate tú de dónde te sacaron. Acuérdame yo de dónde me sacaron. El costo de la salvación apela a eso el Señor. ¿Cuándo debemos de estar celebrando la Santa Cena? Todas las veces que sea necesario, hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque tengo que estar recordando de dónde me sacó Él. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Corrige tu vida, es otra oportunidad. Corrige tu vida. Arrepiéntete. Es que yo no estoy seguro de mi salvación. Yo creo que si me muero me voy al infierno. El mejor consejo que te doy es arrepiéntete. Porque efectivamente nadie sabe el día ni la hora en la que van a venir a pedir nuestra alma. Arrepiéntete, porque si te mueres sin Cristo vas al infierno. Esa también es una promesa y Dios cumple lo que promete. Nota, por tanto, si no velas, si no estás alerta, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Como ladrón. El ladrón no pasa y te toca. Oiga, don Fer, ¿va a estar usted mañana a las 12 de la noche? Es que le toca que lo atraque. ¿Verdad? No, llega y te cae. Inseguridad es en lo que vivimos, ¿no es cierto? No, nadie lo hace. Por eso dice que te va a sorprender. Pero tienes unos pocos en Sardis, ahí en Sola Gracia también, que no han manchado sus vestiduras. Unos pocos. De 100, unos pocos. ¿Cuántos? No lo sé. Apúntate, a lo mejor eres de esos pocos. A lo mejor no. Califica tú mismo tu propia vida. No. Y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nota, ¿quién es el que va a llegar al final con las vestiduras blancas y será declarado como Cristo delante del Padre? El vencedor. No el traidor. No el que se cansó a medio camino y ya no quiso. No, el vencedor. El aguantador. El que durante todo el tiempo estuvo fortaleciéndose en el Señor, aprendiendo a orar, a estudiar, agarrando condición espiritual y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Y se preparó para la maratón. Ese es el vencedor, no el mediocre. Ese no, el vencedor, hermano. Él es el que va a llegar hasta allá. Ahora nota lo que hay, palabras hermosas acá. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, no el blanco insípido con el que nosotros nos vestimos. La palabra usada ahí es luque, que es un blanco muy resplandeciente. Parece que lo prenden. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Este texto no está diciendo que sí te pueden borrar, no, sino por cuanto creímos en la promesa de la vida eterna a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si yo tengo vida eterna, ¿quién me puede borrar del libro de la vida? ¿Quién me puede borrar del INE? Pues cuando yo me muero hay que ir a avisar, ya borren al fe, porque ya se nos pendandió, hay que traer otro. Pero si tengo vida eterna, ¿quién me puede borrar de allí? ¿No? La lógica dice que nadie. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
Está hablando tipo una corte en donde presentan al acusado. ¿Quién es el acusado? Fernando Rodríguez. Pero hay un defensor que es Cristo Jesús, que murió por él en la cruz del Calvario. Padre, yo morí por él. Sí, es cierto. Te veo a ti en su vida. Eso es lo que dice el texto. ¿Te das cuenta cómo esto que el Señor Jesús, esto que el Señor Ageo les dijo por boca del Señor de los ejércitos a los judíos allá en Ageo en el capítulo 2, tiene mucha aplicación, y hay muchos textos, hermano, tiene mucha aplicación en el Nuevo Testamento? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, hermano? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? Vamos, ¿no? Voy pues a preparar lugar, porque ya son las. No es cierto, dijo, ahí hay lugar para todos. Voy, alístate, novia. Estate siempre bien ataviado, que ahorita regreso. Ay, pero dime cuándo regresas. Dime. Es una sorpresa. Usted esté lista. Yo regreso. Ay, voy a ti, no lo hacen así las mujeres. Ay, a ti, ¿cuándo estás lista? Usted esté lista. Yo regreso por usted. Nada más no se manche. No llene su ropita hermosa blanca con la cual yo ya la vestí. No la vaya a ensuciar. No vaya a andar dando lata revolcándose en el piso. No vaya a hacer eso. Aplíquese. Demuestra de que usted me espera. ¿Cómo? Con buenas obras. A este se trata, hermano. Amén. Amén. Ay, qué chulo, ¿no es cierto? Por mí. Con esto en mente, quiero pedirles ahora que si quieren, solo si quieren, se pongan de pie, solo si quieren, no es cosa. Pero vamos a entonar el último canto. Y entonces podamos glorificar a Dios por lo que Él hizo y lo podamos seguir honrando por lo que Él va a hacer y cumplirá en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bien, muy bien. Los que no quisieron les pido que se levanten. Vamos a cantar Ciudad de Dios nuevamente. Los que están inscritos en el libro de la vida, con más fuerza, por favor. Amén. Se oiga con gozo. Una ciudad
Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a poder anhelar con mucho afán, con mucho temor, con mucha pasión, Señor, tu eterna ciudad. Ayúdanos, Señor, a conservarnos en santidad. Ayúdanos a anhelarla, Padre. Ayúdanos a anhelarla porque en verdad no sabemos cuándo vamos a ser llevados allá. Pero creemos en la promesa de que Cristo vendrá por nosotros. Ayúdanos, Dios, a serte fieles. Gracias por tu palabra. Gracias por animarnos. Te alabamos, Dios, y te bendecimos por siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.